Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Acá Diego Martínez Bursaco, Mariano Di Mayo, nuestro head comercial, y nuestro speaker invitado de hoy, Diego Chameides, economista jefe del Banco Galicia. Gracias, Diego, por sumarte. Vamos a estar haciendo una charla que denominamos, bueno, descifrando la economía argentina del segundo semestre, una tarea bastante liviana para Diego, así que vamos a ver cómo sale parado de eso, ¿sí? La idea central es mantener un poco el espíritu de nuestras weekly de los lunes, ¿sí? De que sea una presentación entre 30 y 40 minutos, como digo, se sienta cómodo, y después abrir un poquito el canal de preguntas y respuestas, que creo que ahí está una gran parte del valor agregado de estos encuentros, ¿sí? Para sus clientes y bueno, para todo el público que asiste. Así que, Diego, muchas gracias de vuelta por estar acá. Te paso la posta, ¿sí? La pelota y bueno, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias, Mariano, también por la invitación. Como decía Diego, bueno, tenemos el desafío de pensar qué viene en el segundo semestre, el famoso segundo semestre, que claramente va a tener un punto de inflexión que son las elecciones, ¿no? Entonces, es un segundo semestre que uno puede dividir en lo que pasaría hasta las elecciones y lo que puede pasar después. Sabemos que la política tiene un efecto importante sobre las decisiones de política económica, y por lo tanto me parece que este va a ser nuevamente el caso donde vamos a ver probablemente un mundo muy diferente entre el antes y el después de las elecciones. Voy a compartirles unas slides, a ver si la puedo compartir desde acá. Ustedes me dirán si la ven bien. Ponerla en modo presentación, ahí estamos. Bueno, si no se ve, me avisan, por favor. Entiendo que se ve bien. Se ve perfecto. Perfecto, muchas gracias. Simplemente voy a ir pasándolas rápido y si alguno quiere frenar en alguna me avisa. Lo que estamos viendo en términos de actividad es una recuperación del valle que tuvimos el año pasado por los cierres de la economía a partir de la cuarentena. Hoy estamos un poquitito por debajo de lo que fue el valor de febrero del año pasado, antes de marzo, cuando pega de lleno la cuarentena. Son movimientos muy similares en todos los países de la región, obviamente con diferentes magnitudes en la caída, que depende principalmente de la dureza de esos cierres, pero son movimientos muy similares, como pueden ver aquí, en términos de lo que es la caída y posterior recuperación. Por supuesto que, dada la fuerza de la cuarentena y la duración de la cuarentena argentina, en términos promedios del año, vemos una caída mucho mayor en el caso de Argentina que en el de otros países, con una caída en el producto del año pasado de 10 puntos porcentuales. También lo que se está viendo es una heterogeneidad muy importante en la recuperación de la economía, con algunos sectores que ya están claramente por encima de lo que fue febrero del año pasado, y otros, como tenemos aquí, obviamente hoteles, restaurantes, principalmente los más afectados, con todavía niveles de actividad bien por debajo de lo que era el punto previo a la cuarentena. Esta fuerte caída del producto y las también políticas que se implementaron para tratar de sobrellevar esta situación generaron un déficit fiscal muy importante el año pasado, financiado principalmente, como ya saben, con emisión monetaria, vía adelantos transitorios y giro de utilidades del Banco Central. Eso generó esta dinámica el año pasado, con un crecimiento del gasto por encima de los ingresos durante buena parte del año, que se revierte en los primeros 3 meses de este año 2021 ya con crecimiento por encima de los ingresos de los gastos en estos primeros 3 meses, como decía, del año 2021. Principalmente por el lado de los ingresos, lo que estamos viendo es una ayuda importante de todo lo que tiene que ver con comercio exterior, principalmente, obviamente, las exportaciones de oleaginosas, con precios que están acompañando. El precio de la soja hoy está en niveles máximos desde el año 2012,
casi llegando a los $600 la tonelada, y también obviamente estamos viendo alguna recuperación marginal de la economía que ayuda en términos de los impuestos asociados al ciclo. Eso todavía está muy débil y falta bastante para ver una recuperación de esos impuestos, pero sí, como decía, entonces estamos viendo principalmente el empuje de impuestos asociados al comercio exterior y también, obviamente, algunos impuestos nuevos o con alícuotas modificadas, como por ejemplo, en el último mes, el impacto del impuesto a las grandes fortunas, también obviamente bienes personales, ganancias, el impuesto país, etcétera, son todos impuestos nuevos que se han generado o que han aumentado en el último tiempo, y eso ayuda a explicar el desempeño de esta línea que tenemos acá, que son los ingresos, ¿no? Por el lado del gasto, también lo que se observa es una contención del crecimiento del gasto asociado a consumo público y seguridad social. Seguridad social es el principal componente del gasto, y aquí tiene una preponderancia o una significación relevante el cambio en la fórmula de ajuste de las jubilaciones, que dejan un crecimiento por debajo de la inflación, dado el cambio en la fórmula. Como pueden ver aquí, en el mes de marzo, los gastos de seguridad social, donde básicamente buena parte de ese componente se explica por jubilaciones y pensiones, crece a un ritmo del 32%, con una inflación que está por encima del 40%, el 43%, en este periodo en particular. Es decir, tenemos un ajuste muy importante en términos reales en el gasto de seguridad social. Lo mismo ocurre también con consumo público, donde están metidos los salarios de la administración pública, que también crecen bien por debajo de la inflación. Por otro lado, y contrarrestando esos efectos, lo que está creciendo fuertemente son subsidios económicos. Esto es la contrapartida de el no ajuste o ajuste menor de las tarifas, y aquí obviamente podemos hacer digamos, una conexión con estas discusiones que se están dando en estos momentos y con esta interna que ya es pública entre Basualdo y el ministro Guzmán. Y obviamente también el gasto de capital, esta es la inversión pública, que crece desde valores muy bajos del año pasado, donde prácticamente desapareció en medio de la pandemia, y que ahora en año electoral y con cierta reapertura de la economía vuelve a repuntar, ¿no? Lo que nosotros vemos en términos fiscales para el año completo, para el año 2021, es que el presupuesto aprobado el año pasado dejaba un margen de gasto discrecional muy amplio, de casi 3 puntos del producto, y esto lo decimos porque el presupuesto que se aprobó el año pasado tenía una proyección de inflación del 29%, algo que nosotros juzgábamos muy difícil de alcanzar, y que hoy, dados los datos que ya conocemos del primer trimestre, queda claro que ese porcentaje, o esa meta de 29%, es casi imposible de alcanzar, ¿no? Entonces, yendo a un ritmo de inflación más cercano al 50% que al 30%, eso permite licuar una serie de gastos en términos reales, como mostrábamos recién en los primeros 3 meses, los gastos en jubilaciones particularmente, y eso deja un margen muy importante para la discrecionalidad del gasto. Algo de eso ya estamos viendo, ¿no? En los últimos meses, en las últimas semanas, sobre todo, se han hecho una serie de anuncios de nuevos gastos para este año. Más recientemente, el viernes, el presidente anunció un incremento de la tarjeta alimentar, que implica un gasto adicional de 0,35% del producto. A esto uno le puede sumar algunas cuestiones que ya se habían anunciado, que sumaban 0,25 puntos del producto, bonos a jubilados, bonos a UH, aumentos de tarifas por debajo de lo presupuestado. Y por lo tanto, si bien obviamente es preocupante que haya aumentos discrecionales, lo que queremos marcar acá es que había un margen ex ante y que se están consumiendo una parte de ese margen por ahora, y por lo tanto nosotros creemos que todavía es posible cumplir con el objetivo del déficit del presupuesto, que está en el 4,5%. Nosotros de hecho creemos que es altamente probable que tengan espacio para sobrecumplir ese objetivo del 4,5%, dado los ingresos extraordinarios que se generan
por el mayor precio de la soja o de los commodities en general, y también por la buena recaudación del impuesto a las grandes fortunas, que si bien está por debajo de las estimaciones iniciales, también dan un poco de aire en términos de las cuentas fiscales. Por el lado de la discusión de las tarifas, que está muy de moda en estos días, lo que nosotros vemos es que no tiene un impacto este año relevante o muy relevante en términos de el gasto fiscal. Sí, por supuesto que es una señal complicada desde el punto de vista del manejo de la política económica más en términos generales, y creo que ahí es donde está probablemente el kit de la cuestión. Pero como decía, desde el punto de vista fiscal no es fuertemente relevante. Sí, por supuesto que plantea un problema hacia adelante, porque, como sabemos, cuando uno pisa las tarifas, los ajustes que hay que hacer posteriormente para volver a los niveles de gasto en subsidio en relación al producto son cada vez mayores, y acá simplemente lo que hicimos es mostrar en un ejercicio simple qué implicaría volver a un ajuste que lleve a los subsidios económicos al 2,6% del producto, que es donde estaban el año pasado, o al 1,6% del producto, que sería lo que teníamos en el año 2019. Y lo que vemos aquí es que este sería el porcentaje de ajuste, en el caso de las tarifas de distribución de energía eléctrica, que serían necesarios. Es decir, si quisiésemos volver a el gasto en subsidios que teníamos previo a la pandemia, el año que viene habría que meter un ajuste de casi 120% de las tarifas, lo cual obviamente genera un desafío importante en materia inflacionaria. Por el lado monetario también lo que estamos viendo es cierta corrección del exceso que se generó el año pasado a partir de esta fuerte emisión de pesos para financiar la cuarentena o la pandemia. Lo que estamos viendo aquí a la izquierda es un gráfico de M2 privado. Esto es un agregado monetario que incluye no solamente la base monetaria, sino también cuentas a la vista. Y habíamos obviamente llegado a niveles muy, muy altos en este indicador, y lo que estamos viendo en los últimos meses es una caída a partir de la aceleración de la inflación y la recuperación de la actividad, que nos lleva a valores cercanos a lo que fue el promedio histórico desde la salida de la convertibilidad, todavía un poquito por encima de lo que era el promedio fuera de lo que fue el cepo 2011-2015, estamos por debajo de lo que fue el promedio del cepo anterior, y esto por supuesto que da cierta tranquilidad en el sentido de que una buena parte de los efectos de la fuerte emisión monetaria ya los hemos visto. La gran pregunta hacia adelante es obviamente no qué pasa tanto con el stock, sino qué pasa con el flujo, es decir, vamos a ver una consolidación fiscal que permita una reducción hacia adelante de la emisión monetaria asociada al financiamiento del fisco, sí o no. Bueno, esa es la gran pregunta. Y es una pregunta súper relevante, porque obviamente también el efecto de mayor emisión del Banco Central para financiar el Tesoro es la contrapartida que vemos en los pasivos remunerados. Esto es el stock básicamente del ELIX y de pases que viene creciendo este año a un ritmo acelerado. Cuando uno mira ese stock en relación a los depósitos del sector privado en pesos, está en niveles altos, no tan altos como los que tuvimos en el año 2017-2018, donde tuvimos la explosión de lo que algunos denominaron la bola del EVAC, pero ciertamente la dinámica es algo que hay que ir observando, porque ciertamente eso puede generar un problema hacia adelante. Como decía, entonces la inflación está licuando y solucionando, entre comillas, algunos de los problemas monetarios, o mejor dicho, es el efecto que genera ese desbalance en el mercado de pesos. Estamos viendo probablemente el pico de la inflación este año en marzo, con un 4,8% mensual. Este mes de abril vamos a estar seguramente viendo valores entre el 3,5% y el 4%, según las diferentes estimaciones privadas. Esta semana, el jueves, vamos a conocer el dato. Y ese dato va a estar influenciado por
algunos aumentos de precios regulados que se están dando en esta primera parte del año, tratando de que el gobierno, de que estos aumentos caigan lo más lejos posible de las elecciones. Acá pueden ver que estimamos un impacto de los precios regulados para el mes de abril en 0,8 puntos. En mayo estamos estimando, en base a los anuncios que ya conocemos, un 0,6% directo sobre el indicador del mes de mayo. Estos impactos de precios regulados, como decía, van a ser cada vez menores a medida que nos acerquemos a las elecciones, y todo lo que quede por hacer probablemente va a quedar suspendido o a la espera de que pasen las elecciones que ahora sabemos que van a ser en el mes de noviembre. Pese a estas correcciones del primer trimestre en precios regulados, se están acumulando distorsiones de precios relativos. Es bastante evidente en este gráfico cómo se ha distorsionado la dinámica de los diferentes precios en la economía, con precios estacionales que crecen en torno al 70%, precios dentro de lo que se llama la canasta núcleo cerca del 46%, y los regulados muy por debajo, con un aumento del 22%. Esto, como sabemos, genera un problema hacia adelante porque obviamente los agentes de la economía esperan que esto se corrija en algún momento, y por lo tanto las expectativas de inflación que genera esa corrección pendiente impactan hacia adelante también en estas proyecciones, y por lo tanto también en la posibilidad de generar una reducción más rápida de la inflación en los próximos años. Lo otro que también creo vale la pena mencionar es las presiones que se han generado dentro de las empresas, con costos que han venido subiendo por encima de lo que se refleja en el IPC. Pueden ver aquí las líneas, las barras naranjas marcan el IPIM, el índice de precios mayoristas, que durante muchísimos meses y hasta el mes pasado venía creciendo bastante por encima del IPC, y esto lo que nos está diciendo es que las empresas no están pudiendo trasladar todos los aumentos de costos a los consumidores, pero que en la medida en que vean algún espacio para hacerlo, lo van a hacer, y eso por lo tanto es presión futura también sobre el índice de precios al consumidor. La otra pata de la política inflacionaria, si se puede llamar así, del gobierno, además de pisar los precios regulados, tiene que ver con el manejo del tipo de cambio oficial. Lo que ha venido haciendo desde el principio de año el Banco Central es reducir el ritmo de depreciación del crawling peg que tiene el tipo de cambio oficial, hoy con una depreciación mensual poquito por debajo del 1,5%, y eso obviamente con inflaciones que veíamos recién en torno al 4%, empieza a generar un atraso cambiario, que es lo que vemos aquí en la línea naranja, ¿no? Este es el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, que básicamente, dada la baja inflación en Estados Unidos, esto uno lo puede asimilar a la relación entre la evolución del tipo de cambio de Argentina con el dólar y la inflación local, y acá queda bien claro cómo se ha desacelerado este ritmo de depreciación, cuando lo que habíamos visto desde agosto del año pasado hasta principios de este año era un tipo de cambio que se movía prácticamente a la par de la inflación mensual. La buena noticia, si uno quiere, desde el punto de vista del Banco Central, es que en el margen, en el último mes, lo que se ha observado es un fortalecimiento de las monedas emergentes y particularmente del real brasileño, y eso da margen para frenar el tipo de cambio oficial sin generar una apreciación en el tipo de cambio real multilateral, que de hecho si uno mira acá muy en el margen, lo que ha pasado es que se ha venido depreciando en el último mes, y buena parte de eso tiene que ver justamente con el efecto real o el efecto de apreciación del real brasileño, que según muchos analistas todavía tiene posibilidades de seguir apreciándose, y eso daría aire al Banco Central. Lo llamativo, pese a esto, ¿no? Pese al buen contexto internacional,
no solo de las monedas emergentes, el real, sino también de los commodities, es que en el último tiempo, en el último mes particularmente, los futuros de tipo de cambio han mostrado cierta tendencia al alza, sobre todo en los plazos más largos, obviamente en los meses más cortos, mayo, junio, julio, se han mantenido estables o incluso han bajado un poquito, pero de agosto en adelante vemos cómo esta línea naranja, que es el dato de hoy, se ha elevado en relación a lo que era hace un mes, finales de marzo, ¿no? Donde teníamos esta línea colorada, que tenía prácticamente la misma pendiente que lo que decían los analistas del REM, ¿no? Que es esta línea gris que vemos aquí. El viernes salió el nuevo REM, donde no solamente no suben las proyecciones de tipo de cambio, sino que bajan. Entonces, aquí hay claramente una divergencia entre lo que opinan los analistas económicos y lo que está viendo el mercado, ¿no? Y esto es algo que obviamente es bastante llamativo. Yo poniéndome en cabeza de lo que serían los analistas económicos, diría, bueno, aquí hay una oportunidad de vender futuros de tipo de cambio, ¿no? Si quieren ir directamente a una conclusión en términos de inversiones. Como decíamos, entonces también ayuda el contexto por el lado de los commodities, la soja llegando a los $590, o inclusive un poquito por encima de eso. Eso genera, en términos de valor de la cosecha, y más allá de alguna reducción en las cantidades proyectadas, unos $8.000 millones más de valor de cosecha respecto al año 2020, y esto nuevamente deja un buen margen al Banco Central para poner el tipo de cambio oficial en el valor que quiera, con lo cual me parece que eso refuerza, obviamente, si se quiere, la pelea o digamos, la visión de los analistas económicos en contraposición a el mercado, como veíamos recién, que tienen hoy digamos, una visión divergente, ¿no? Y efectivamente la buena performance de los precios internacionales están permitiendo al campo liquidar a un ritmo muy, muy acelerado. Hoy estamos con valores máximos en términos de lo que es la estacionalidad típica desde el 2007 al 2020, que es este gráfico que pueden ver aquí. O sea, hay muy buen ritmo de liquidación del campo, o de lo del agro, con particularmente la soja a la cabeza, y eso le ha permitido al Banco Central comprar unos 3.750 millones de dólares en el mercado único y libre de cambios en lo que va del año, acumulando reservas por 973 millones de dólares. La diferencia entre las compras que hace el Banco Central y la acumulación de reservas se explica básicamente por estos factores, que tienen que ver con el pago de deuda a organismos, alguna reducción en los encajes de depósitos en dólares, y el factor otros, que incluye las intervenciones que hace el Banco Central en el mercado de contado con líquido, dólar MEP, que nosotros estimamos desde octubre del año pasado a hoy en 915 millones de dólares. Por supuesto que esto es muy relevante porque de alguna manera ayuda a entender la cierta estabilidad que se está observando en el mercado paralelo de tipo de cambio. Es cierto que en el último mes hemos visto una suba importante, ¿no? Pasamos de un contado con liqui que estaba más cerca de los 150 a los 160, pero no parecería haber movimientos muy disruptivos, son generalmente movimientos suaves, y me parece que eso es lo que está buscando el Banco Central, es decir, que no haya una volatilidad excesiva en ese mercado. Y la pregunta, por supuesto, que todo el mundo se hace es, bueno, ¿qué capacidad tiene el Banco Central de intervenir en el contado con liqui o en el dólar MEP para seguir manteniendo, entre comillas, esta pax cambiaria, por lo menos hasta las elecciones? Y nosotros intentamos hacer un ejercicio para eso, que es tratar de pensar cuántos dólares debería tener el Banco Central o debería comprar el Banco Central para poder hacer frente a todas las demandas que tiene hoy, que son básicamente dos, diría yo. Una es la demanda de importaciones, y la otra es justamente abastecer a el tipo de cambio paralelo, dado que hoy el cepo cambiario
está muy fuertemente cerrado y el resto de los canales por los que habitualmente fluyen los dólares está muy, muy acotado, ¿no? Entonces, haciendo ese ejercicio, llegamos a esta proyección que ven aquí de lo que debería ser el saldo del balance cambiario, y en la línea gris estamos viendo la evolución de las compras que hace todos los días el Banco Central, y efectivamente lo que vimos durante el mes de marzo es que se realizaron más compras de lo que nosotros estábamos estimando, y eso es lo que nos está indicando es que hubo ahí cierto freno a las importaciones. Hemos comprobado, digamos, con algunas conversaciones con importadores que durante febrero y marzo, sobre todo, efectivamente ese fue el caso. No tanto ya durante el mes de abril y principio de mayo, donde notamos cierta liberación del pago de importaciones, y eso obviamente se refleja también en esta menor diferencia respecto a lo estimado que estamos viendo ahora, y que por supuesto tiene como contrapartida una mejora en las expectativas de crecimiento de la economía y también en términos de inflación, porque obviamente en la medida en que haya mayor disponibilidad de dólares al tipo de cambio oficial, menor será el trasvasamiento de el tipo de cambio paralelo a los precios locales, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay una manta corta que tiene que manejar el Banco Central y el Ministerio de Economía, que es, bueno, ¿cuántos dólares quiero liberar hoy para favorecer la actividad económica y el ancla cambiaria en términos inflacionarios? Y cuántos dólares quiero de alguna manera preservar digamos, o acumular para los meses de vacas flacas o digamos, de baja liquidación de dólares que coinciden con los meses preelectorales y donde probablemente voy a tener que abastecer alguna demanda adicional de dolarización por parte de los ahorristas, y que eso obviamente yo como gobierno no quiero que ocurra porque me genera alguna ansiedad que electoralmente me puede ser, digamos, perjudicial, ¿no? Entonces, ese es un poco digamos, el tablero que tiene hoy el Banco Central y donde tiene que activar y hacer un poco la sintonía fina. Nosotros lo que estimamos es que, dado que algún piso a las importaciones o que alguna restricción a las importaciones va a existir, y que eso llevaría a la elasticidad de importaciones a producto a niveles en torno al 2,5, cuando en la normalidad estaríamos hablando del 3,5, y que vamos a estar hablando de un crecimiento del producto entre el 6 y el 7%, eso dejaría aproximadamente una acumulación de dólares del Banco Central en torno a los 2.500, 2.800 millones de dólares, que ese sería un poco digamos, la cantidad de dólares con la que contaría el Banco Central para poder atender la dolarización de la última parte del año y sobre todo de los meses previos a las elecciones. Esto, por supuesto, asumiendo que no hay un pago de deuda al Club de París con esos dólares. Por supuesto que si se usaran esos dólares para el pago de deuda al Club de París, la cantidad que le quedaría al Banco Central para hacer frente a la dolarización preelectoral es muy exigua, y eso obviamente que sería un problema desde el punto de vista del gobierno. Por eso, si quieren, para llegar a la conclusión, nos parece altamente improbable que se realice un pago al Club de París, ya sea porque se llega a un acuerdo de refinanciación con los acreedores, o porque directamente se decide ir a un default con el Club de París. Por otro lado, obviamente, lo que influye en la posibilidad de acumular reservas es la política de tasas de interés, que hoy está como un poco ausente de la discusión económica. Es bastante llamativo, ¿no?, cómo se ha acelerado la inflación y la respuesta del gobierno ha sido controles de precios, algunos programas muy puntuales para tratar de contener el precio de la carne, de las verduras, etc. Pero el Banco Central no dice absolutamente nada respecto a las tasas de interés. En el resto del mundo la inflación viene creciendo y la respuesta de los bancos centrales de los países emergentes ha sido en muchos casos subir la tasa de interés. Esto es algo que acá ni siquiera se
se deja entrever. Y el efecto, obviamente, de eso ha sido una caída muy importante de las tasas reales. Si uno mira la Badlar ex post, es decir, cuál fue el rendimiento de un plazo fijo luego de la inflación registrada, lo que se observa es que los plazos fijistas vienen perdiendo por goleada desde mediados del año pasado, y particularmente en el mes de marzo, bueno, ya no es una goleada, es, no sé, algo mucho peor que eso, no sé cómo calificarlo, pero claramente, digamos, los que hicieron un plazo fijo a principios de marzo tuvieron una caída del 23% en términos de lo que es la tasa real, ¿no? Si uno mira la tasa real ex ante, es decir, dadas las expectativas de inflación, igualmente estamos en niveles muy bajos, con una tasa real negativa de unos 6-7 puntos. Y esto es algo que lo marco porque, si bien hoy no se está discutiendo demasiado sobre este tema, el Fondo Monetario Internacional pone sobre la mesa constantemente esta discusión, y lo dice claramente, ¿no? Lo que dice el Fondo Monetario, cuando uno escucha a las personas que están involucradas en las discusiones con Argentina, básicamente lo que ellos dicen es: nosotros no vemos un problema de atraso del tipo de cambio oficial, más allá de que probablemente al terminar el ciclo electoral vaya a haber algún atraso que haya que corregir, sino lo que vemos es un desbalance en la política de tasas de interés. Nosotros, lo que dice el FMI es: nosotros tenemos que tener tasas reales positivas, no sabemos bien de cuánto, pero claramente no podemos tener tasas reales negativas como las que tenemos hoy, ¿no? Entonces, creo que esto es algo a tener en cuenta si es que uno piensa que tarde o temprano Argentina va a un acuerdo con el fondo, porque una de las cuestiones donde insiste el Fondo Monetario Internacional es justamente con el ajuste de tasas de interés que tiene que hacer Argentina. Y acá ya para ir finalizando y no extenderme mucho, y así podemos discutir un poco, justamente las discusiones que tenemos por delante con acreedores internacionales son claves. Decía antes, me adelantaba sobre el tema del Club de París. Ahora, a fines de mayo, vencen 2.400 millones de dólares con el Club de París. ¿Qué es el Club de París? Es básicamente la forma en la que se agrupan diferentes países. El principal acreedor del Club de París es Alemania, después está Japón, y después hay Estados Unidos, y hay otra serie de países desarrollados. Por eso hoy están en Europa el presidente y el ministro de Economía tratando de llegar a un acuerdo para tratar de refinanciar esta deuda. Este vencimiento de mayo tiene 60 días de periodo de gracia, con lo cual en realidad el vencimiento opera a finales de julio, con lo cual queda algún tiempo para tratar de llegar a un acuerdo. Pero como veíamos antes, no sobran dólares, más allá de los que pueda llegar a seguir comprando el Banco Central, y por lo tanto nosotros creemos que es altamente improbable que esta deuda se termine pagando. En el mejor de los casos, lo que debería tratar de hacer el gobierno es lograr un refinanciamiento con estos países, pero vemos muy difícil que esto se pague. ¿Qué dicen del otro lado? Bueno, nos parece perfecto, pero nosotros no refinanciamos nada si no hay un acuerdo, o por lo menos un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso todavía parece bastante lejano, ¿no? Si uno escucha las declaraciones de los funcionarios del fondo y mismo del gobierno, queda a las claras de que todavía hay un trabajo muy importante por realizar para llegar a diseñar un programa para Argentina, con lo cual parece bastante improbable que eso ocurra en el muy corto plazo. De vuelta, el mejor escenario para la Argentina en este caso sería lograr algún tipo de carta de intención por parte del Fondo Monetario Internacional que le dé un sustento a los países miembros del Club de París para firmar algún tipo de diferimiento en los pagos, o al menos una reducción en los punitorios para permitir, digamos, pagar esto más adelante. Y el otro punto, la otra gran negociación que tiene Argentina pendiente es justamente la del Fondo Monetario Internacional, que se ha venido dilatando un poco por estas cuestiones electorales, y también porque este maná del cielo que ha caído en forma de suba de precios de los commodities, y también de la promesa de distribución de unos 4.400 millones de dólares de DEX por parte del Fondo Monetario Internacional, han permitido justamente
diferir en el tiempo cualquier tipo de compromiso con el organismo internacional. Ahora, eso lo podemos hacer este año porque los vencimientos son relativamente bajos. El primer vencimiento de capital con el fondo, que son estos casi 1.900 millones de dólares, cae en septiembre. Para esa fecha estaría llegando esta distribución de DEX que ha prometido el Fondo Monetario Internacional. Se mete en todo esto esta discusión con los senadores oficialistas, obviamente impulsados también por la vicepresidente. Pero, obviamente, como nosotros sabemos, el dinero fungible, con lo cual es medio una discusión política, no importa demasiado. Si esos DEX llegan, la verdad es que la posibilidad de hacer frente a estos pagos estaría garantizada, y por lo tanto no tendríamos un problema este año con los pagos del Fondo Monetario Internacional. Sí, el año que viene, donde ya tenemos unos 19.000 millones de dólares que, por más distribución de DEX o crecimiento de los precios de los commodities, va a ser imposible hacer frente a ese pago, y entonces Argentina va a tener que definir si quiere hacer un acuerdo con el fondo que necesariamente va a incluir pedidos de reformas estructurales y de ajuste fiscal, o si decide convertirse en un paria, según las palabras que utilizó el propio ministro de Economía hace algunos meses, cuando se refirió a la posibilidad de no cerrar un acuerdo con el fondo, que en ese momento obviamente lo descartó de plano. Pero bueno, digamos, ya el 2022 no deja espacio para la procrastinación. Sí o sí hay que definir si Argentina quiere arreglar o no. Y bueno, esto es algo que todavía está abierto. Nuestro escenario base sigue siendo que vamos a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, pero la verdad es que en el último tiempo, y dadas las señales que se han enviado desde el gobierno, es un escenario que creo que hay que empezar a cuestionarse. De vuelta, todavía me parece que no es el escenario base, pero ciertamente deja bastante ruido hacia adelante las medidas que se han venido tomando en los últimos meses. Así que con esto, bueno, cierro la presentación y quedo abierto a consultas, preguntas y el debate. Muchas gracias. Bueno, Diego, gracias, excelente presentación, con mucho detalle, con muchas variables que nos interesan a nosotros y a nuestros asesores. Voy a romper el hielo con la primera pregunta, si les parece, mientras Mariano va recopilando ahí algunas preguntas de la audiencia. Vos señalaste entonces que la inflación de mayo tendría un impacto de regulado del 0,6% aproximadamente, según el slide que tomé. Digamos, ¿qué inflación están viendo ustedes para mayo y junio? ¿Ahí va a haber una real desaceleración? Y en función de esto, digamos, arbitrar bonos SER contra algunos bonos tasa fija que quedaron arriba del 45-50. ¿Cómo estás viendo ese tema, o es demasiado riesgoso? Bueno, me dejé guardado un slide para compartir para el BIS. No sé si ahí ¿están viendo la presentación? Sí. Sí, quedó la última slide que dice la de muchas gracias. Sí. A ver, voy a tratar de contestar esa pregunta con esta slide. Ahí la están viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, a ver, un poco lo que muestra esta slide es los diferentes instrumentos cortos en pesos que existen en el mercado, y lo que hicimos acá es aplicarle a esos instrumentos nuestras proyecciones de inflación, de tasa de pases, etcétera, la BADLAR, de tipo de cambio, y cómo queda el rendimiento de todos estos instrumentos con nuestras proyecciones, ¿no? Y lo que vemos acá es que los puntos estos verdes son los ajustables por SER, es decir, los ajustables por inflación, y todavía nos quedan un poco por encima de los tasas fijas, con lo cual, incluso con la desaceleración que estamos previendo, todavía vemos favorablemente instrumentos con SER respecto a lo que son los tasas fijas, sobre todo TC21, TX21, cuando uno compara con instrumentos de tasa fija, como puede ser una LEDES o un bote. Vemos algo de valor en algunas LEPASE del mes de septiembre, sobre todo septiembre-octubre. Así que esta es un poco la respuesta, ¿no? Me parece que
pese a la desaceleración de la inflación que estamos viendo, todavía hay algo de valor respecto a las tasas fijas. Bien, Diego, o sea, aún con ese escenario, a pesar de las tasas reales negativas de estos instrumentos que vos mostrás, seguís favoreciendo de cortísimo plazo ser, aunque rinda negativo, digamos, por encima de tasa fija. Exactamente. A Bien, ver, si querés, acá. Diego, Sí, vos, Marian, por favor. voy con la primera y después seguís vos. Onabel nos consulta, bueno, vinculado a lo último relacionado al acuerdo del FMI, bueno, como le da la impresión que por parte del FMI está el acuerdo, como que los que no quieren cerrar, digamos, es el gobierno por cuestiones políticas ideológicas. ¿Cómo ves eso? Si tenés, digamos, insight sobre esa información y, bueno, cuál es la visión en ese sentido. Sí. A ver, yo creo que el fondo efectivamente tiene todas las intenciones de cerrar y querían cerrar algo a principios de este año, ¿no? Y efectivamente fue el gobierno el que decidió demorar las negociaciones. Si uno se acuerda, en octubre del año pasado, cuando el dólar informal estaba rozando los 200 pesos, el gobierno hizo una especie de giro ortodoxo donde, digamos, empezó a dar algunas señales de contención del déficit, de reducir la emisión monetaria, y además de eso también dejó, digamos, trascender de manera bastante directa entre diferentes actores del círculo rojo, llamamos así, que iba a tratar de acelerar un acuerdo con el fondo. Incluso en algún momento se dijo que para diciembre del año pasado se iba a tratar de llegar a por lo menos algún punto de acuerdo amplio, como para en febrero o marzo de este año poder tener firmado un acuerdo. Cuando el dólar empezó a calmarse, cuando la soja empezó a subir, todo digamos, ese apuro por cerrar se fue desvaneciendo, y empezamos a hablar de abril, después fue mayo, después fue, bueno, si llegamos a junio, buenísimo, como que fue perdiendo fuerza esa urgencia por cerrar con el Fondo Monetario. Ni que hablar cuando surgió bastante firmemente esta posibilidad de distribución de DEX por parte del Fondo Monetario Internacional, que en su momento eran unos 3.500 millones de dólares, después se amplió a unos 4.000 y pico. Entonces, creo que esos factores, digamos, la suba de la soja, los DEX del fondo, le permitieron ver a ciertas facciones del gobierno que era posible llegar a las elecciones sin la necesidad de un acuerdo con el fondo que, digamos, iba a requerir algún tipo de ajuste, por más mínimo que fuese, porque probablemente el fondo tiene hoy bastante en claro que en medio de la pandemia la posibilidad de pedir ajustes fuertes está bastante limitado, pero ciertamente iba a haber que hacer algunas concesiones, y me parece que el gobierno, o al menos una parte del gobierno, dijo, bueno, no tenemos por qué hacerlo ahora, tenemos margen, pateémoslo para después de las elecciones, y me parece que ahí es donde estamos hoy. Perfecto, perfecto, Diego. Acá Alejo, bueno, agradece obviamente la exposición y pregunta lo siguiente: considerando aún las tasas de interés de los plazos fijos, bien negativas en términos reales, en el escenario de dólar planchado, ¿no consideras que es una tasa interesante en dólares? O sea, el famoso carry trade, digamos, ¿no? Que tantos dolores de cabeza nos trajo 2017-2018, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto, Diego? Sí, a ver, yo creo, como decía antes, obviamente, a ver, cuando decimos dólar planchado, en términos de inversiones, el dólar que nos importa es el dólar financiero, ¿no? El MEP o el contado con liqui, dependiendo de dónde estemos parados. Pero, como veíamos en la presentación, nuestro caso base es que el gobierno efectivamente va a tener poder de fuego para, por lo menos, controlar la volatilidad del contado o del MEP. Y por lo tanto, sí, digamos, creo que hay un caso para el carry trade en pesos. No sé si el plazo fijo es la mejor opción, como veíamos recién en el slide. Creo que hay algunos instrumentos cortos que le ganan al plazo fijo, con lo cual creo que ahí hay una oportunidad mejor. Pero efectivamente, creo que hay un caso para hacer. Por supuesto que la volatilidad que tiene el tipo de cambio hace que sea clave el momento de entrada y de salida, ¿no? Y a veces es difícil de encontrarle un timing a eso,
Pero sí, creo que hay ahí una oportunidad si uno encuentra la ventana de entrada y sobre todo la de salida. Perfecto, perfecto. Sí, si querés, vamos con una de Horacio, que, bueno, vinculada a la pandemia, bueno, que él ve como que está subestimado los efectos de la pandemia para Argentina, y digamos, en su criterio, la economía por ahí debería cerrarse un poco más y los niveles deberían caer. ¿Cómo ves esto, digamos? ¿Se lo ves factible? Si ves que se cierre más la economía o que el gobierno, bueno, ya está, digamos, jugando a pase lo que pase, digamos. Sí, a ver, claramente el tema pandemia o el impacto de la segunda o tercera ola es probablemente el factor más difícil de prever, ¿no? Porque obviamente que es muy dinámica la enfermedad y aparecen nuevas cepas, brotes por cualquier lado, digamos, es ciertamente difícil de prever el impacto. Ahora, más allá de lo sanitario, que obviamente es difícil de estimar, lo que uno sí puede ver es que el comportamiento del gobierno este año respecto al año pasado es bien diferente, ¿no? El año pasado, cuando llega la pandemia o llega el coronavirus a la Argentina, el discurso era la salud es primordial, no me acuerdo exactamente la frase que usó el presidente, pero fue algo así como la economía se recupera, la vida no se recupera, ¿no? Esa era un poco la idea, como que la economía ni siquiera estaba en la función de reacción del gobierno, o sea, no importaba nada, el comité de expertos eran los epidemiólogos, y la verdad es que si había que cerrar toda la economía y fundir a toda la Argentina, no era relevante, ¿no? O sea, no entraba ni siquiera en la discusión eso. Hoy es bien diferente eso, ¿no? O sea, hoy está bien claro que el efecto de cualquier cierre en la economía tiene un impacto económico muy fuerte, y queda a las claras, ¿no? En las decisiones que se tomaron en las últimas semanas, ¿no? O sea, los cierres que se aplicaron, pese a que la situación epidemiológica probablemente es la peor del último tiempo en términos del uso de las camas de terapia intensiva, del crecimiento de casos, la verdad es que las restricciones que se aplicaron son relativamente benignas, ¿no? O sea, se aplicaron restricciones en la nocturnidad, la actividad sigue más o menos igual, salvo algunos casos muy puntuales, pero digo, son cierres medio laxos, ¿no? En relación a lo que tuvimos el año pasado. Entonces, creo que hay una toma de conciencia por parte del gobierno de que el margen de maniobra para aplicar cierres tan fuertes es muy bajo. Tendría que haber un descontrol sanitario tal digamos, que lleve al gobierno directamente a volcarse por cierres más fuertes respecto a lo que vemos hoy. Yo creo que hoy no hay mucho margen para cierres mucho más fuertes. Buenísimo, Diego. Creo que la explicación a esto también se llama, hay una palabrita mágica que son las elecciones, digamos, ¿no? Entonces también eso claramente es el rasgo distintivo. Y lo de cierre más benigno, yo tengo hijos acá en provincia de Buenos Aires, así que bueno, después cualquier cosa lo hablamos por privado, ¿sí? Pero bueno, ya yo tengo una última, ¿sí? Que creo que es de interés también de toda la audiencia acá. Dado el escenario de dólar, vencimientos que hay este año y no acuerdo con el fondo seguramente, ¿cómo ves vos la posibilidad de que el Banco Central continúe con esta restricción de acceso al MULC a las empresas, digamos, ¿no? Que tienen vencimientos en dólares, ¿sí? Que tienen los pesos, no tienen en dólares, y eso las puede forzar a nuevas reestructuraciones de ON? Digo porque hay muchos asesores con clientes que tienen obligaciones negociables. ¿Cuál es el view que tienen ustedes? Sí, a ver, yo creo que el gobierno tiene una concepción, no despectivamente, pero digo, como de almacenero en términos de la acumulación de dólares, ¿no? Como decir, bueno, cada dólar que me ingresa es un dólar que yo tengo que cuidar y tengo que definir a quién se lo doy, ¿no? Y como veíamos antes, y como venimos discutiendo durante toda la charla, hoy el objetivo principal del gobierno es llegar a las elecciones con un tipo de cambio estable o lo menos volátil posible, con recuperación de la economía
lo más que se pueda, y todos los demás objetivos son secundarios o terciarios, diría. Entonces, yo creo que que me planteas entra dentro de esa última categoría, y creo que no va a haber un cambio sustancial en la política al respecto hasta después de las elecciones, por lo menos. Buenísimo. Entonces, de allí las tasas de interés que vemos en el mercado secundario de estas ON, ¿no? Ese riesgo implícito está. De acuerdo. Perfecto. Sí, lo mismo que en deuda local, me imagino, ¿no? Con paridades 35, 33, 34 dólares. ¿Lo ves que se van a seguir manteniendo? A ver, yo creo que hoy el mercado, en términos de deuda soberana, ¿no? Estamos hablando, creo que descuenta que Argentina no va a hacer los deberes de acá al 2025, que es cuando Argentina debería volver a los mercados, ¿no? Porque, digo, la verdad es que los vencimientos que tiene Argentina en los próximos años son muy, muy bajos, o sea, prácticamente difícil de defaultear, pero en 2025 Argentina sí o sí tiene que volver al mercado, o tiene que tener un superávit primario tal que pueda cubrir todo eso, que parece imposible. Entonces, hoy lo que el mercado te dice es, mira, yo no veo que vos llegues en los próximos 3, 4 años a hacer los deberes que tenés que hacer, y un poco la demora en el acuerdo con el fondo va en esa línea, ¿no? Es decir, lo que tendrías que haber empezado a hacer hace ya algunos meses no lo estás haciendo, y me estás dando la señal de que por lo menos hasta el año que viene no lo vas a empezar a hacer, y tengo serias dudas de que incluso en ese momento te pongas a hacer lo que tenés que hacer. Yo creo que la ventaja, si querés, desde el punto de vista del tenedor de bonos argentinos, es que hay buena parte de todo ese pesimismo ya metido en los precios, y que como tenés todavía 2, 3 años para hacer esos deberes, tenés como si querés la opción gratis de que en algún momento Argentina decida hacer esos cambios, ¿no? Entonces, si Argentina en algún momento, en esos 3 años, dice, bueno, ahora sí lo empiezo a hacer, digamos, la posibilidad de ganancia en esos títulos es bastante significativa, ¿no? Hoy me parece que hay muy, muy bajas expectativas de que eso ocurra. La buena noticia es que si hubiese un cambio, tenés un upside interesante, ¿no? Por supuesto. Excelente. Sí, sí. El tema es ahí, Diego, el costo de oportunidad, ¿no? Digamos, efectivamente, si los muchachos no hacen los cambios, no hacen los deberes por varios años, bueno, el costo de oportunidad es grande. Bueno, Diego, son las 10:23. Danos 2 minutos para hacer unos avisos parroquiales y le damos un cierre a la charla, ¿sí? Primero, obviamente, agradeciéndote. Acá los chicos de comercial querían, reforzar algunas cositas para los asesores, así que comparto 1 minuto la pantalla para que puedan hacer estos avisos. Ahí está, y ya después hacemos un cierre más formal. No sé, Marian, algún chico del equipo de ustedes, si quiere hablar. Exacto. Bueno, Diego, gracias ahí por el espacio, muy buena la charla. Queríamos reforzar un poquito estos temas sobre los beneficios que hoy teníamos vigentes. Bueno, el primer beneficio es el 100% de comisiones de rebate, digamos, para los asesores, para las cuentas que se están abriendo ahora en mayo. Recordamos que todas las cuentas que se abran en mayo, digamos, van a tener el 100% de rebate hasta fin de año sobre todas las operaciones, ¿no? Digamos, sobre acciones, bonos, CDRs, offshore, MEP. Eso es importante aclararlo. Después, por otro lado, y aparte, damos otro beneficio, que es la bonificación de comisiones de contado con liqui para los clientes. Este beneficio, básicamente, para el que haga contado con liqui, para fondear su cuenta en Interactive Broker, va a tener bonificada la comisión siempre y cuando sean transacciones superiores a $3.000. Para el asesor, obviamente, se le mantiene el rebate y la comisión se le reconoce, es simplemente un beneficio para el cliente. Así que bueno, esos son los 2 beneficios que hoy están vigentes hasta el 31 de mayo. Y lo otro que queríamos recordarles también es que a partir de estos días ya pueden abrir su cuenta de persona jurídica con nosotros. Van a tener disponible la operación de dólar MEP, acciones, CDRs y bonos, y obviamente recomendamos que hablen con su ejecutivo comercial para que les pase exactamente todos los requisitos y el formulario para la apertura de cuenta de persona jurídica.
cualquier duda, obviamente, no duden en contactarnos. Bueno, gracias Fran, Majo. Así que siguen las buenas noticias. Bueno, ahora sí vamos a finalizar la charla formalmente, ¿sí? Agradeciéndole, por supuesto, a Diego, ¿no? Diego, muchas gracias, muy claro, ¿sí? Muy contundente algunos slides, nos llevamos mucha información. Gracias de vuelta por la predisposición y bueno, espero que te hayas sentido cómodo y te podamos convocar en algún momento más cerca de las elecciones, ¿no? Con la hora de la verdad. Sí, sí, totalmente. Ya te tenemos comprometido, compromiso asumido. Así que, no, bueno, muchas gracias, digamos, por participar. Muy claro, como siempre, la verdad, una visión que nos despeja, digamos, algunas dudas que venimos teniendo. Así que, nuevamente, gracias y esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sí, la verdad que me sentí muy, muy cómodo, me gusta el pimponeo de preguntas, así que nada, dispuesto para la próxima, más cerca de las elecciones, lo volvemos a repetir. Muchas gracias. Gracias Diego, gracias Mariano, gracias equipo. Que tengan una buena semana a todos. Chao, chao. Un abrazo.